Buenos días a todos, soy Vivian Matella, estoy transmitiendo en directo desde la sala principal de Casa Pueblo de Adjunta, donde hoy estamos celebrando un junte comunitario que hemos titulado Territorios Insumisos, donde se darán cita hoy en una asamblea de pueblo, una serie de organizaciones que cubren prácticamente todo Puerto Rico y que están desarrollando una serie de iniciativas para mejorar la condición de nuestra patria. Vamos a empezar con Alexis, que está por aquí, que es el anfitrión del día de hoy. Vente por aquí, estamos en vivo. Bueno, ¿cómo surge esto? Bueno, surge, el junte comienza en Rincón, cuando me invitan a un conversatorio y después me invitan a Cagua, donde estamos allá en el Museo de Coitre, que le da un homenaje a Tinti, y poquito a poquito me invitan de Ponce, de otros lugares, y nos pareció a todito que era importante juntarnos para compartir los saberes y las experiencias. Hoy vamos a estar transmitiendo en directo tanto por Facebook Live, por Radio Casa Pueblo, todo este junte, así que van a estar expuestos a todos estos conversatorios. Vamos a hablar con la representante de Rincón, Juan Blasini. Ven por acá, me dice tu nombre completo y cómo se llama la organización. Sí, hola, muy buenos días a todos. Mi nombre es Anet Blasini Batista y nada, soy la fundadora de Casa Boriqué, que es en el pueblo de Rincón, y empezamos ahí haciendo actividades culturales y pensando en unir en verdad los grupos ambientales y comunitarios con el junte que hicimos en abril de este año. Invitamos a Casa Pueblo y a otras entidades y de ahí pues siguió estas ideas de hacer el junte aquí. ¿Qué están haciendo ustedes concretamente en estos momentos en el área de Rincón? ¿Qué comunidades y algunas representan? Pues mira, Casa Boriqué específicamente pasó el último mes como un centro de acopio después de la tormenta, como que nos desviamos nuestra atención a lo de la tormenta y fue un éxito con la colaboradora Marimar Bonet, que estuvimos ahí recogiendo suministros y repartiendo a las comunidades. Antes de eso, pues hemos estado envueltos en varias luchas, que es la de Campamento Carey y Los Almendros, en Salva Rincón. Casa Boriqué es una casa que puede agrupar a todas las luchas del ambiente, que es el interés que nos va en nuestro corazón, que es de proteger esa tierra ancestral boriqué. En el caso de Rincón es curiosamente un pueblo donde tiene una gran cantidad de residentes estadounidenses que han venido a través de muchos años a participar en las actividades de surfing y se han quedado y han sido realmente pioneros en la conservación ambiental, distinto tal vez a lo que ha ocurrido en otros sectores, como vamos a ver más ahorita en Puerta de Tierra. ¿Cómo ha sido esa integración de esa comunidad con la comunidad nativa del área de Rincón? Sí, pues mira, cuando yo me mudé a Rincón en los 90, había ese movimiento de los extranjeros en verdad bien activo en una organización que se llamaba Liga Ecológica de Rincón, que fueron muy pioneros. Ahora se está viendo más una división social, que es el problema que tenemos en Puerto Rico, y yo no me siento que está tan integrado. Cuando yo me mudé, yo sí sentí que el que venía de afuera amaba nuestra tierra y la quería preservar. Ahora hay otras energías. Y se está trabajando con eso. ¿Qué esperas durante el día de hoy? Perdona la pregunta. ¿Qué esperas? Bueno, lo que esperamos es unir los grupos, que nos podamos apoyar mutuamente y conocer las luchas de cada uno, porque a veces no las conocemos y esto es un foro para que todos podamos difuminar nuestras luchas y abrazarnos en las luchas. ¿Dónde pueden los que nos están escuchando y mirando en Facebook Live comunicarse con ustedes? ¿Tienen una página? Por ahora no tenemos página, pueden coger nuestros teléfonos personales, estamos trabajando en eso, que es 787-233-6510. Somos Casa Boriqué en Calle Sol, en el mismo pueblo, estamos ahí frente al cuartel municipal, ahí estamos, una casita rosada. Y nada, ya la... Bien, pues muchas gracias por haber comenzado estas representaciones. Vámonos por aquí. Nos dices por aquí tu nombre, mirando a la cámara, que estamos en vivo por Facebook Live, y la organización que estás representando hoy aquí. Estoy representando Campamento Carey de Rincón, Puerto Rico. ¿Cómo ustedes se integran con Boriqué? Pues Boriqué nace justamente después de Campamento Carey, y fue una integración orgánica como todo lo que se dio allí en Rincón, y pues gracias a pues que
Anet habilitó ese espacio, pues pudimos hacer un junte donde se hizo una exposición que son las playas son del pueblo. Afuera van a tener una representación de un poquito de lo que trabajamos en esa exposición con 3 artistas. Uno de ellos que va a presentar hoy es Jocelyn Cortés, que el cortometraje. Y entonces pues Anet nos prestó Casa Boriqué. En esos 3 cuartos, cocina y sala, hicimos una exposición interdisciplinaria con instalación, video, mural, pintura, fotografía, de todo el proceso de la lucha. ¿Tu nombre es? Marisol Torruella, y soy artista plástica y educadora. Gracias, Marisol. Más adelante vamos a tener la oportunidad de hablar un poco para aquí. Y tenemos una representación de la loza, así que no solamente es de la playa, del monte, está con nosotros Carolyn de Puerta de Tierra no se vende, que yo creo que recientemente también ha cobrado mucha más exposición lo que está pasando en el área metropolitana a raíz del famoso video reportaje de Bianca Graló y Bad Bunny, ¿verdad? En el apagón. Vamos a ver tu nombre completo y qué es Puerta de Tierra no se vende. Buenos días a todos, mi nombre es Carolyn Sánchez, pertenezco a Puerta de Tierra No Se Vende, soy nacida y criada en Puerta de Tierra. Esto es algo que viene desde el año 2000, ¿verdad? Mi generación, mucho antes también, pero yo digo 2000 porque es lo que recuerdo brevemente. Aquí ha salido a la luz el abuso que tiene el sistema con las personas de bajos recursos y lo que quieren es pues sacarlos a la gente pobre del barrio para darlo a ricos inversionistas. Puerta de Tierra No Se Vende nace luego de que volvemos ¿verdad?, a pasar esta situación nuevamente en octubre pasado. Comenzamos a recibir unas cartas de realojos temporeros, que sabemos que los realojos temporeros en el área de Puerta de Tierra terminan con el desplazamiento del 60% de la comunidad. ¿Qué ustedes han identificado que puede ser el recurso de resistir esta situación? Porque estamos hablando de que algunos de estos edificios son de propiedad privada. Evidentemente la visión neoliberal del gobierno es ir transfiriendo estas propiedades eventualmente con unos intereses económicos. En estos momentos, ¿qué ustedes entienden es el mayor recurso para ustedes defender su comunidad? Pues no tan solo privado, porque quiero dejar bien claro que el desplazamiento ha venido también por parte de vivienda pública, porque el barrio también se compone, ¿verdad?, de residenciales públicos. Bueno, vamos a hacer todo el frente que podamos hacer, que así sea con nuestra vida, ¿verdad? Porque las personas que están viniendo lo que están es destruyendo la comunidad. Aquí vienen, compran un edificio, tienes 30 días para irte y lo que se están haciendo con los edificios es hostelería. El municipio no quiere hacer regulaciones en los edificios. Ya vemos una cuadra que no vive gente. Y vamos a seguir porque la idea de Puerta de Tierra No Se Vende es juntar todas las comunidades a nivel isla y hacer un frente que ellos entiendan que Puerto Rico es de nosotros. Que evidentemente lo que va a estar ocurriendo hoy para ustedes es muy importante. De hecho, han llegado 8 representantes de Puerta de Tierra para este junte en el día de hoy. Y te pregunto, en estos momentos, ¿cómo ha sido la respuesta después que se ha empezado a crear toda esta controversia de la gentrificación en esa área? La exposición que se tuvo a nivel global por el video del apagón y otras iniciativas que están ocurriendo. ¿Han tenido ustedes mayor apoyo? ¿Ven que esa visibilidad les está ayudando en las gestiones? Está ayudando bastante porque, vuelvo y repito, no todo sale como se supone. Hay personas que tratan, ¿verdad?, de dañar las luchas, de decir cosas que no son correctas. Gracias al video, ¿verdad?, y a lo que hizo Bianca, pues hay jóvenes en la misma comunidad también que ahora están como que, mira, más atentos, no nos van a sacar de aquí, o sea, nosotros somos de aquí. Y pues sí, ha sido bien importante, de verdad que sí, y vamos a seguir, que ellos entiendan que Puerta de Tierra no se vende. Y Puerto Rico tampoco. Tampoco. Vamos a seguir hacia adelante. Bien, muchas gracias. Tenemos otros representantes de las comunidades por aquí. Me muevo para acá. Ajá, los otros representantes que están llegando. Vamos a indicar la lista que tenemos hasta el momento de los confirmados y estamos indicando que en breve vamos a estar comenzando los trabajos del día. Va a estar el Museo y Taller Coitre con Jorge García Muñiz, Urbe a Pie de Caguas con Omar Ayala, la Universidad del Pueblo está por aquí, la de la Universidad del Pueblo, vengan por acá, Gloria Emanueli. La colectiva feminista se excusó en el día de hoy, el Consejo Comunitario de las Alturas con Enid, Nani Álvarez, la comunidad Goyito Muñiz de Damaris Echevarría representante, Metamorfosis, Angélica Capó,
Bosque Monte Choca, de Alberto Rivera. Estos que estoy mencionando son los representantes que van a estar participando. Casa Borique ya la escuchamos, el Campamento Carey de Marisol Torruellas también lo escuchamos, y recién a Caroline Sánchez de Puerta de Tierra. También se nos han unido en el día de hoy la Fundación Anadelia Burgos Ortiz de Orocovis y otros grupos que se están integrando en el día de hoy. La universidad, pasen por acá los representantes para que nos hablen un poco de qué se trata antes de que comencemos la actividad del día de hoy. Para los amigos que nos están viendo por Facebook Live, saben que vamos a estar transmitiendo en directo la actividad. Los que están por Radio Casa Pueblo, si nos quieren ver, pues pueden moverse a Facebook aquellos que tengan dicha plataforma. Buenos días, tu nombre y háblanos un poco del proyecto. Buenos días, mi nombre es Gloria Emanueli. Me toca representar a la Universidad del Pueblo de Caguas. Somos una organización establecida desde el 2009. Un grupo de ciudadanos de Caguas se reunían para hablar de distintos temas a raíz de haber participado en la lucha por la unicameralidad y decidieron darle más formalidad al asunto, emulando algo que sucedía en Caguas en un lugar que se llama La Piedra de Polanco, que desde épocas anteriores se reunía la gente allí a tertuliar. Y de ahí se originó nuestra actividad principal, que se llama la tertulia del reloj, al que se le ocurrió, ¿verdad?, la idea de hacer las tertulias fue al compañero Luis Galarza, al cual excuso, ¿verdad?, que no se encuentra hoy con nosotros, que es uno de los miembros fundadores. Cuando dices del reloj, es el reloj que está en la Plaza de Caguas. Ahí es que ustedes comienzan las tertulias. El reloj floral de la Plaza Palmer. En ese tiempo estaba el alcalde William Miranda Marín y la señora Marilu Carrasquillo en el Departamento de Cultura. Se le escribió una carta en febrero del 2009 al alcalde, ¿verdad?, proponiéndole la idea de que nos dejaran, o sea, nos permitieran que se utilizara ese espacio frente al reloj floral para las tertulias, y ya en marzo pues se hizo la primera. Él siempre fue con la anuencia del Departamento de Desarrollo Cultural y el apoyo de ellos, que se lo agradecemos siempre. Ellos siempre nos proveen las sillas para el público. Y nosotros como organización, pues el equipo de sonido, siempre se traen temas de actualidad. ¿Con qué frecuencia lo están haciendo y si solamente es presencial o también han comenzado a hacer alguna transmisión de esto? Bueno, durante la pandemia tuvimos un programa de radio, ya que a raíz del cierre en marzo del 2020 de las actividades públicas, pues buscamos una alternativa y en octubre de ese año tuvimos un programa radial que se titulaba así mismo La Tertulia del Reloj, y lo tuvimos hasta junio de este año, ¿verdad? Por razones, ¿verdad?, económicas hemos detenido el proyecto por el momento, pero no descartamos que lo podamos retomar. Ahora hacemos las tertulias presenciales todos los terceros viernes de mes en la Plaza Palmer. Ayer tuvimos a la profesora Maritza Maimí dándonos una charla sobre la deuda de energía eléctrica, de dónde es que sale, etcétera, etcétera, y porque es una deuda, ¿verdad?, que no hay obligación de pagarla, porque son unas inversiones de riesgo que de por sí no están aseguradas. Y para explicarles del nombre de Universidad del Pueblo, uno de nuestros fundadores, Carlos Guzmán, su esposa, la licenciada María Corright, que era una gran activista, una mujer muy valiosa para este país, abogada. Ella le sugirió al grupo, cuando se estaban reuniendo para organizarse, que la entidad que hiciera la actividad debería de tener un nombre. Ella sugirió Universidad del Pueblo para emular lo que sucedió en Córcega cuando el gobierno cerró las instituciones educativas, que la misma gente empezó. Exacto. Bien, muchas gracias y bienvenida a Casa Pueblo. Me falta por aquí de los que han llegado el grupo. Bien, el grupo de Orocovis está por aquí. Venga por aquí. Háblanos un poco el nombre suyo y nos habla un poco de lo que es la organización que usted viene a representar en el día de hoy. Bien, buenos días a todos. Mi nombre es Eric Blanco, represento la Fundación Anadelia Burgos Ortiz de Orocovis y pues nuestro propósito hoy, yo como nuevo integrante de la Fundación, pues me enteraré de cosas que sí debo tener en cuenta.
Y ¿Qué hace la organización? pues, está enfocada en el aprendizaje educativo de la agricultura, además que es multidisciplinario, pues tenemos tutorías de inglés, tenemos cursos de guitarra, pintura y talleres ya sean de tejido, cuando se solicitan, de tejido, de preservación de alimentos, o sea, es multidisciplinario. Cada vez que se da la oportunidad, pues se le da ese espacio a nuestros visitantes y a las personas que coordinen y se lleva a cabo pues la actividad. Bien, muchas gracias. ¿Alguna otra de las organizaciones que quiera participar pasa por aquí? ¿De qué organización son ustedes? Vamos a ver, ¿cuál es la organización? Yo represento a la organización de lo que se llama El Banquillo. Es una organización que llevamos rescatando el parque más alto de Puerto Rico de 25 años de abandono. ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Félix González. Llevamos 2 años y medio ahora mismo pues trabajando con ese rescate de ese parque y nos encontramos ahora mismo en una situación en la que nos están desplazando. Estamos en una situación con recursos naturales donde... ¿Dónde está ubicado? Estamos hablando en el Cerro Maravilla. En el Cerro Maravilla, estamos hablando de este parquecito, pertenece a lo que es el municipio de Ponce y estamos hablando que queda en la 143, lo que era la zona, lo del área de descanso de la ruta panorámica. Allí estamos allá a la orden, rescatando y dando la lucha también allá en la montaña. Bien, pues bienvenido. ¿Algún otro de los grupos? Ya estamos próximos a comenzar por aquí. Venga por aquí. Su nombre y la organización. Sí, mi nombre es Jorge García Muñiz, yo soy uno de los 3 cofundadores del Museo de Ligüera. Nosotros nacemos de la formación del Taller COITRE en el 80, contemporáneo a la fundación de Taller de Arte y Cultura de la Junta. Nosotros básicamente estamos ubicados en el casco urbano de Cagua, bajo un acuerdo de colaboración con Urbapié, que los excusamos, ¿verdad?, porque no pudieron llegar hoy, y con la colaboración del Centro de Apoyo Mutuo. Nosotros, yo soy artesano, ¿verdad?, también estoy acompañado por una de las personas de la Comisión de Educación. Tenemos otro taller que también se está integrando a nosotros. El taller COITE se afilió al Museo Ligüera. Nosotros básicamente nos dedicamos a 3 cosas a nivel general: a promover el uso de Ligüera en Puerto Rico y a crear un lugar, ¿verdad? El museo es básicamente como espacio físico, es eso, crear un lugar donde podamos ir recopilando, ¿verdad?, y coleccionando y promoviendo todo lo que tiene que ver con el patrimonio histórico-cultural de Ligüera. Que lo hemos visitado, hemos pasado por allí por el Museo de Ligüera y todos deberían en algún momento dado ir allí porque la verdad es que es algo maravilloso. Gracias, de hecho somos los únicos y los primeros, los únicos en el mundo. También nosotros, desde un inicio, el Taller COITRE vivió, ¿verdad?, se fundó en un rescate de terrenos en Trujillo Alto, Villa Margarita, que fue el primer rescate legalizado en Puerto Rico. Conservando esta tradición, nosotros creemos, ¿verdad?, en la misión de Urbapié, que es rescatar los espacios abandonados. El lugar donde estamos ahora es un edificio privado, abandonado, rescatado por la comunidad en una asamblea ante la posibilidad de un desahucio le solicita a Urbapié que se haga cargo del proyecto, Urbapié lo asume. Ese es el de la garita. El Valle Garita, se renombró Valle Garita y ellos ahí se está desarrollando un hostal, ellos empezaron a desarrollar una biblioteca comunitaria, ese proyecto se detuvo, ¿verdad?, por las complicaciones que tienen las organizaciones comunitarias muchas veces en el plano económico. Y nosotros decidimos, después de la fundación nuestra, que aquí fue aquí cerca en Barrio Bartolomé en Lares, estuvimos año y medio allí, después tuvimos una pausa, pues fuimos al Centro de Apoyo Mutuo de Cagua, que fue quien nos llevó a Urbapié, y entonces analizando el espacio allí, decidimos hacer una inversión allí, económica, ¿verdad?, el rescate del dinero del PUA, porque eso es lo que es, parte lo invertimos allí. Tienen también un huerto en esa área, sí, un huerto comunitario. Urbapié tiene 8 proyectos. Y detrás de nosotros está uno de los huertos felices y la plazoleta feliz, que es en el mercado. Nosotros entonces decidimos invertir, rehabilitar el lugar y fundar, o sea, entrar en esta etapa nueva, ¿verdad?, en Cagua, y trabajando con las demás organizaciones de Cagua, entre ellas la Universidad del Pueblo, que es parte de la colaboración de los colaboradores de nosotros. Estamos allí a la orden. Muchas gracias. Como ustedes ven, ya estamos próximos a comenzar. No sé si quedan algunos de los otros compañeros representando las organizaciones. También hoy se van a estar presentando 3 cortometrajes que también representan las luchas que se están dando en Puerto Rico. Como ya han escuchado, aquí hay representación bien diversa de muchas luchas, de muchos trabajos que se están
haciendo para rescatar la parte educativa, la parte ambiental, la parte política, la parte comunitaria, la parte económica, ¿verdad? Así que vemos rescate en el área de la montaña, rescate en el área urbana, rescates también en el área de la playa, y esto nos llena de mucho entusiasmo, porque vemos a veces personas, sobre todo en los medios de comunicación, que se expresan de Puerto Rico en una actitud bastante pesimista. Algunos dicen, ya yo me voy, pero aquí en Puerto Rico hay mucha gente luchando. Y de eso es que se trata esta actividad. Así que vamos a dar comienzo en estos momentos a los actos del día. Vamos a ir a una pausa en los estudios de Radio Casa Pueblo. Les recordamos que estamos transmitiendo a los que están escuchando por Facebook Live también, que nos pueden seguir. Y aquí vamos a estar durante las próximas 2 o 3 horas conversando y creando una nueva patria. Así que vamos a los estudios de Radio Casa Pueblo y de inmediato regresamos para comenzar con los trabajos del día en este Junte Comunitario Territorios Insumisos. Estamos en directo desde
Casa Pueblo. Ustedes pueden ver a los que ellos que están viéndonos por Facebook Live que estamos ya próximos a comenzar los trabajos del día. Y hemos querido en esta primera etapa conversar con algunos de los participantes que representan comunidades y distintas iniciativas en toda la isla. Y está con nosotros Angélica de Metamorfosis. ¿Qué es eso de Metamorfosis? Saludos. Metamorfosis es un proyecto socioeducativo, recreativo y terapéutico que se va a estar llevando a cabo aquí en Adjuntas, en Bosque Escuela. Está próximo a comenzar este diciembre. Se van a dar 2 sesiones para niños y jóvenes de edades desde 8 a 17 años y van a haber diferentes actividades, todas de conexión con la naturaleza, actividades intrapersonales, sociales y de conexión espiritual también. ¿Quiénes forman parte de esta iniciativa? La iniciativa la comenzó Brian Merino y yo, Angélica Capó. Estamos en el proceso de adquirir profesionales que puedan funcionar como facilitadores dentro del espacio, así que vamos a hacer un grupo de profesionales multidisciplinarios. Va a haber facilitadores de música, facilitadores de arte, yo soy psicóloga en formación, así que va a haber un poquito de todo, va a haber variedad. Bien, pues muchas gracias, ya puedes integrarte a los trabajos del día. Bien. Como ustedes pueden ver, los amigos que están en Facebook Live y pueden escuchar los que están por Radio Casa Pueblo, ya se está constituyendo el equipo de trabajo presidido en el área principal por Alexis Masol, quien va a estar en breve dando inicio a los trabajos del día. En el área se han estado sentando los distintos representantes de las organizaciones comunitarias que han sido invitados y que han confirmado en el día de hoy. Prácticamente la gran mayoría confirmó y está aquí presente. Y no hay una agenda específica, sino se va a estar escuchando lo que cada una de estas organizaciones está desarrollando, cuáles son los retos que está enfrentando y también de qué manera pueden trabajar en colaboración. Sabemos que aquí en Puerto Rico por mucho tiempo ha habido muchas iniciativas comunitarias de distintos tipos y no necesariamente se conocen unas y las otras, así que parte de estos juntes, la idea es precisamente eso, trabajar en colaboración, una colaboración donde se puedan lograr unos consensos que no necesariamente todo el mundo tiene que estar de acuerdo, ¿verdad? En todas las cosas, hay muchas cosas en que podemos diferir, sin embargo, hay tanto en que podemos trabajar en colaboración y en este momento las condiciones en Puerto Rico ameritan este tipo de junte. Si el pueblo no está en disposición de organizarse, trabajar, educarse, colaborar, pues va a ser muy difícil poder sobrepasar muchos de los retos que el neoliberalismo nos está imponiendo en estos momentos. Así que vamos a estar transmitiendo en directo, nos dice Alexis cuando estén listos para comenzar los trabajos del día, todavía. Así que seguimos por aquí conversando con algunos de los amigos que están por aquí. Mientras tanto, dejamos la cámara para Facebook para que vean más o menos el ambiente de lo que se está desarrollando. Aprovechamos para los amigos que quieran visitar Casa Pueblo, pueden acercarse durante el día de hoy. Van a haber varias actividades al continuar de los trabajos del día. Nos vamos a estar moviendo al Cine Solar, donde se van a estar presentando 3 cortometrajes. Uno se llama Goyito Muñiz no piensa descansar, es una proyección de producción de Kilómetro Cero. El segundo es Las playas son del pueblo, una producción de Jocelyn Cortés. Y el tercero, Rayito de Sol, de Casa Pueblo, de Juan Dávila. Son 3 cortometrajes que representan parte de los trabajos que se han estado haciendo en estas distintas organizaciones de base comunitaria y en organización. Así que vamos por aquí. Nos dicen cuándo vayamos a comenzar las actividades para entonces nosotros darles el espacio para ellos. Entre las personas que se han estado acercando en el día de hoy, pues hay muchos colaboradores de Casa Pueblo que históricamente han estado respaldando y está todo el staff aquí también de Casa Pueblo dando apoyo a las actividades del día de hoy, que deben estar concluyendo cercanos a las 2 de la tarde con las presentaciones que se van a estar haciendo. Aprovechamos la oportunidad para agradecer que hemos tenido durante la mañana de hoy una donación de la diáspora, en este caso de Desiree Brown, quien nos dio una aportación de unas 500 luces solares también para compartir con las comunidades en el día de hoy y que fueron entregadas en la mañana de hoy
a Alexis Massol. Les invitamos a que estén pendientes también a nuestras redes sociales porque estaremos también compartiendo fotografías, información de lo que esté ocurriendo en el día de hoy y al finalizar el día, en la medida en que se puedan dar algunos datos más específicos de los consensos que se lleven o de las actividades próximas, pues también estaríamos compartiendo con ustedes. Repito que estamos desde Casa Pueblo de Adjuntas, donde se está celebrando hoy el Junte Comunitario Territorios Insumisos, como nos explicaba al comienzo Alexis. Esto es una iniciativa que ha surgido luego de varios juntes. Estamos listos para comenzar los trabajos del día, así que vamos a pasar directamente a la mesa presidencial, bueno, no la mesa presidencial, al grupo que está iniciando, porque esto es una mesa donde todos son igualmente importantes, con los compañeros para continuar los trabajos del día. Buenos días a todos, mi nombre es Marisol Torruella, venimos desde Rincón, Puerto Rico, Campamento Carey, y pues le queremos dar la bienvenida a cada uno de los grupos y aquí presentes. Este junte comunitario se dio pues como sucesión, ¿verdad?, a un junte que tuvimos en Casa Boriqué, en Rincón, donde pues presentamos allí el plan de un Puerto Rico mejor, que es lo que Casa Pueblo está proponiendo. Entonces, como parte de la agenda del día, vamos a darle 5 minutos a cada uno de los grupos, y Anet tiene una campanita y todo, porque en el otro junte se nos fue y estuvimos como 4 horas, ¿verdad? Y tenemos los cortometrajes, así que estas son las preguntas que ustedes van a estar contestando. ¿Quiénes son? ¿Qué hacen? ¿Dónde lo hacen? ¿Cómo lo hacen? ¿Ok? Se lo voy a repetir otra vez para que sea cortito y breve, 5 minutos. ¿Quiénes son? ¿Qué hacen? ¿Dónde lo hacen? ¿Y cómo lo hacen? Así que ahora, para comenzar los trabajos, presento a quien no necesita presentación, ¿verdad? Alexis Massol González. Gracias, buenos días. Buenos días. Vale, vamos. Vale. Lo que organizamos empezamos de esta manera. ¿Se escucha bien atrás? Sí. Los trabajos tienen que escucharse, ¿verdad? Pero aquí tenemos 2 especialistas en sonido, que es Víctor Pérez Aparicio y Carlos Medina, así que un aplauso a ellos, igual que la emisora, a Maribel, que son parte del trabajo. Y quiero mencionar también a Rebeca, que está con nosotros, Nachalí, Jennifer, Vivian, Jesús, Dani Torres, Verónica, Víctor, Maribel, Carlos Medina, Wanda. Bueno, todo eso que estoy mencionando están haciendo algún tipo de trabajo. Y hoy nos sentimos felices porque en un país tan dividido, con tantas corrientes y tanta incertidumbre, juntar grupos comunitarios debe ser una hazaña. Y vamos a hacer un esfuerzo bien grande, no hay agenda detrás de esto, vamos a conocernos. La intención es converger en la acción y solidarizarnos con ella. Así que iremos poquito a poco en el proceso, y además de en Rincón, que estuvimos en el conversatorio, estuvimos en Caguas. Y en Caguas fuimos invitados por el museo y el taller Coitre, y además estaba Urbe a Pie, comedores sociales, un grupo de organizaciones de Caguas que hace un trabajo extraordinario. Y ese día allí le dedicaron la actividad a Tinti de Ya, y yo, a nombre de Tinti de Ya, quiero darle un reconocimiento a esa ilustre mujer que hizo una casa para un pueblo. Para Tinti, nuestro agradecimiento, amor eterno. Entonces vamos con Jorge García Muñiz del Museo y Taller Coitre en Caguas. Adelante, Jorge. Probando. Buenos días. Bueno, primero que nada, buenos días, ¿verdad? Agradecer a Casa Pueblo por la invitación y a los que están presentes acompañándonos aquí. ¿Se oye? Sí. Quiero excusar a Urbe a Pie, por razones fuera de su voluntad, el compañero no pudo venir hoy. Nosotros somos parte de ese proceso. Así que vamos a ir al grano. Yo voy a leer la presentación porque es más fácil llevar los trabajos. ¿Quiénes somos? Nacemos de la formación del Taller Coitre en 1980, contemporáneo a Casa Pueblo.
y evolucionamos con la fundación del museo en el 2018. Somos artesanos, artesanas, artistas, educadores, profesionales de la salud, junto a colaboradores de diversas ocupaciones y trayectorias. ¿Qué hacemos? Producimos artesanías en Higüera. Investigamos, documentamos y coleccionamos lo relacionado a este hermoso árbol y fruto. Promovemos y educamos sobre el estudio, el conocimiento, los usos y prácticas de nuestros ancestros hasta hoy en día. Aportamos al rescate de espacios abandonados y trabajamos para su rehabilitación y reuso para beneficio de nuestros proyectos para servicio de la comunidad. ¿Dónde lo hacemos? En el centro urbano de Caguas, a una cuadra de la plaza pública, en un edificio rescatado por la comunidad ante la necesidad de vivienda accesible. Los proyectos y espacios se desarrollan de acuerdo a las necesidades de los residentes, comunidad y de las organizaciones que administramos e interactuamos en el edificio llamado Vallegarita. ¿Cómo lo hacemos? Con fondos propios, apoyo familiar y de las organizaciones que colaboramos como Urbapié y el Centro de Apoyo Mutuo Caguas Pueblo. También nos apoyan otras organizaciones de Caguas y de la Nación Boricua, además de personas en su carácter profesional o familiar. El trabajo colaborativo logra la fuerza que permite desarrollar nuestros recursos, fortalezas e intereses para poder contrarrestar y recuperar la nación ocupada por los invasores con la ayuda de los verdepatrias. ¿Por qué lo hacemos? Para establecer en un lugar el inicio de la recolección del patrimonio histórico cultural de Higüera. Sabemos de otra gente que ya está trabajando en esa área en cierta medida. Eventualmente buscaremos la forma de integrarnos. Para darles el reconocimiento que merecen a nuestros ancestros, artesanos y artesanas, con los artistas diversos que mantienen vivo el arte, cultura y agricultura relacionada a la Higüera. Trabajamos en nuestro proyecto estratégico, la industria de la Higüera, que ampliará las posibilidades de usos comerciales e industriales con los diferentes componentes de la Higüera. Además, aportará el desarrollo de una soberanía alimentaria, económica, a la medicina natural y a la salud en general. Defendemos el arte y la cultura nacional en todas nuestras manifestaciones a través de la educación, la acción y organización. El junte de voluntades y compromisos nos dará la victoria. Adelante. Y quiero cerrar con informar que nosotros la exposición que teníamos montada en el museo, ¿verdad? Con relación a el Junte Cagüeño, que aquí hay parte, para el homenaje que le hicimos a Tinti, que nosotros queremos dejar parte de esa exposición con unas fotografías que desarrollaron unos colaboradores nuestros. Se lo queremos hacer la entrega aquí a Casa Pueblo y personalmente a Alexis. Gracias, Jorge. Esto es un monte eterno de los que estamos y de los que se fueron primero. Porque vivimos también en agradecimiento, ¿verdad? Así que muchas gracias, Jorge. Fue expulsado, ahora toca el número 3. De la Universidad del Pueblo de Cagua. Gloria, ¿dónde está Gloria? Emanueli, un aplauso a esta ilustre mujer puertorriqueña. Gracias, buenos días a todos y a todas. Me siento, ¿verdad?, muy honrada de verdad de estar aquí en este grupo de personas tan maravillosas, de los que no se rinden y quieren seguir luchando por nuestra patria, por nuestro país, por nuestro precioso archipiélago de Puerto Rico. ¿Quiénes somos los de la Universidad del Pueblo? Pues somos un grupo de ciudadanos, no necesariamente todos nacidos en Caguas, pero que buscamos, como bien dice Alexis Mazola aquí en un escrito de él, o sea, una de las cosas que queremos fomentar es el pensamiento crítico.
Ese fue uno de los propósitos originales de la Universidad del Pueblo. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, el cómo está al final, perdón. ¿Qué cosas hacemos? Fomentar la cultura, la identidad, el civismo y la hermandad. Esas 4 palabras, ¿verdad?, aparecen en un himno que tenemos, porque tenemos un himno, porque somos Universidad del Pueblo. Ya, ¿verdad?, en la entrevista para radio, ¿verdad?, expliqué la razón del nombre, porque el educarnos, ¿verdad?, y seguir cultivando, ¿verdad?, ese pensamiento crítico reside en todos y cada uno de nosotros, y a través de ese compartir en una tertulia aprendemos todos los unos de los otros. O sea, es un proceso de verdad de educación dinámica de ambas direcciones. Hemos hecho presentaciones allí en la Plaza Palmer desde el año 2009, todos los terceros viernes de mes. Hemos llevado poesía, hemos llevado charlas sobre las diferentes los diferentes problemas que tenemos como país, presentando soluciones. Siempre hay un turno para que los ciudadanos expresen sus ideas. No necesariamente nos limitamos, ¿verdad?, a darlo tipo conferencia. A veces hacemos un gran círculo y tenemos noche de tema libre y las personas expresan, ¿verdad?, qué es lo que les preocupa dentro de la ciudad y dentro del país, y vamos viendo las alternativas de cómo resolver esas cosas. El dónde, pues, en la Plaza Palmer de Caguas, los terceros viernes de mes a partir de las 6:30. Tuvimos un programa de radio, ¿verdad?, pero por razones económicas tuvimos, ¿verdad?, que suspenderlo, pero pensamos retomarlo en un futuro. El cómo, pues, uniéndonos a las distintas personas. La idea de hacerlo en la plaza es para que todo el que pase se sienta convocado y se acerque, escuche, y si quiere aportar, pues aporta con sus ideas, porque queremos llegar, ¿verdad?, al mayor número de personas en la ciudad. Creemos que hemos logrado bastantes cosas. Nos unimos a otras organizaciones, incluyendo Casa Albizu, a Urbe a Pie, con el Museo de la Higuera, que hemos tenido gran apoyo de ellos en todos estos años, y aún el Departamento de Desarrollo Cultural del municipio de Caguas, por suerte, ¿verdad?, hemos tenido gente de gran apertura hacia nosotros, y nos han dado, ¿verdad?, siempre apoyo, prestándonos a veces facilidades bajo techo cuando queremos hacer una presentación de un libro o otro tipo de actividad que no sea, ¿verdad?, tan propia para hacerla en la plaza, aunque en la plaza hemos hecho presentaciones de libros, de grabaciones de artistas puertorriqueños y muchas otras actividades. Se me escapa de momento, incluso presentamos documentales, porque es una forma, ¿verdad?, de tener ese compartir. Ya somos como una gran familia, los que, ¿verdad?, vamos asiduamente, pero estamos buscando expandir hacia otras personas y hacia los jóvenes. Por eso, ¿verdad?, también cuando se fundó Urbe a Pie, pues rápidamente nos unimos, ¿verdad?, a ellos y le apoyamos también en las actividades y a las del Centro de Apoyo Mutuo. O sea, buscamos un cambio en el país. Gracias. Ahora vamos a continuar con el Basquillo, Félix González de Ponce. Bienvenido. Sí. Pues mira, se llama El Banquillo. El Banquillo, estamos hablando que es un parque que se encuentra en el Cerro Maravilla, es el parque más alto de Puerto Rico. En ese parque básicamente pues nos encontramos la comunidad, el pueblo de Puerto Rico completo se ha unido en esa gesta que estamos pues rescatando el parque. 25 años de deterioro en el cual pues ninguna agencia le estaba dando mantenimiento a ese parque. Decidimos entonces unirnos,
Creemos en este proyecto, en el arte como sanación, más que cualquier otra cosa. Ese parque en esta época de lo que fue esto de la pandemia y todo esto del encierro, pues fue el refugio de muchos de nosotros, donde pudimos expresarnos, donde fue un punto de encuentro, donde se intercambiaron muchas ideas y gracias a ese proyecto nos pudimos conectar y se crearon otros movimientos más allá. Así que, ¿qué les puedo decir? Este parque llevamos 2 años y medio trabajándolo. Encontramos ahora mismo, estamos en una lucha en la cual pues Recursos Naturales ahora nos está desplazando del parque. Todavía no nos han dado una explicación en cuanto a la situación de lo que está sucediendo, pero estamos aquí viendo cómo es que se hacen las cosas, viendo cómo es que las organizaciones hacen el frente y queremos aprender de todos ustedes para que podamos llevar la lucha como tengamos que llevarla. Creemos en el que los recursos deben de estar en manos del pueblo. Creemos en que ya estos parques y estos espacios ya se pagaron hace muchísimos años y que son del pueblo y que les pertenece y estamos ahí frente a eso. Así que creemos en este parque que sea un parque realmente inclusivo, donde queremos que diversidad funcional pueda disfrutar del parque, que no sea un límite, que tengamos las rampas necesarias, que tengamos los baños habilitados para las personas con impedimentos. No creemos en exclusión ninguna. Y lo que realmente es, queremos darle un modelo a seguir a lo que es un parque inclusivo. Así que, y qué mejor lugar que estamos en el Cerro Maravilla, en el parque más alto de Puerto Rico. A los que quieran seguirnos, la página la pueden buscar por Facebook, se llama El Banquillo. También pueden ponerle Banquillo PR. Y el Banquillo no es un parque, el Banquillo es un movimiento. Así que vamos para adelante. Muchas gracias. Ahora vamos a presentar a Carlos Andrés Olivera, que él viene de Manatí con el grupo Barrioization. Buenos días, mi nombre es Carlos Andrés, de verdad es un privilegio, un honor estar aquí esta mañana con todas, todos y todos ustedes. ¿Quiénes somos? Pues somos Barrioization. Quiero empezar un poco hablando de por qué el nombre. Barrioization es un término acuñado por un geógrafo en los Estados Unidos para definir el aumento de la población latina en comunidades predominantemente blancas. Y surge, ¿verdad?, de esta necesidad e intención de apalabrar una acción y un verbo que nos apoye ante los retos del desplazamiento y la gentrificación que vivimos en Puerto Rico. Así que la propuesta nuestra desde Manatí es un poco barrioizar. Y así empieza la cosa. Somos, ¿verdad?, por quienes estamos aquí y por las que estuvieron antes que nosotras. Mi familia es de Manatí, nací y criado allí, y pues un poco mis abuelas, mis bisabuelas, seguimos ese linaje de defender este territorio que ancestralmente ha sido nuestro y que lo reconocemos así. ¿Qué hacemos? Barrioization es una plataforma cultural LGBTIQ en el pueblo de Manatí, donde investigamos, gestamos y facilitamos proyectos de justicia social que aporten al desarrollo y a la conservación de nuestro patrimonio histórico, cultural, ambiental y sus barrios y la gente que habitamos en ellos. Manatí fue la segunda zona histórica nombrada en Puerto Rico en 1986 y actualmente habían 250 estructuras inventariadas en el 1986 y en los últimos reportes de estructuras abandonadas hay aproximadamente 232 estructuras en el casco urbano. Muchas de ellas históricas. Así que parte de la propuesta de Barrioization es cómo podemos hacer que estas estructuras que en algún momento fueron tan útiles para el desarrollo de la economía manatieña, que estén a la disposición de la gente de Manatí para que las vivan, las habiten y puedan transformar este espacio en uno que nos vuelva a servir a los manatieños y a las personas de Puerto Rico. Además de eso, los últimos años llevamos estando un archivo y un espacio en lo que llamamos la Casa Archivo. Y la Casa Archivo es la casa de mi bisabuela, que estuvo abandonada como 15 años y la rescatamos hace 5 para precisamente ahí documentar y guardar la memoria de las familias que vivíamos y habíamos vivido en el casco urbano de Manatí. Reconocemos que es bien importante salvaguardar la memoria tanto de nuestras familias como de nuestro paisaje para poder preservarlo y creemos que esto sea, ¿verdad?, como la punta y la lanza para continuar construyendo el país que sabemos que nos merecemos y el país que sabemos que es posible.
¿Qué hacemos? ¿Dónde lo hacemos? Pues en Manatí estamos bien centrados en conocer mucho más la cuenca hidrográfica del Río Grande de Manatí. Es una de las pocas cuencas en Puerto Rico que no ha sido intervenida. Y esperamos que así sea, y como verdad el río también nos presenta una oportunidad para integrarnos con el paisaje de una nueva forma, y que a la misma vez el paisaje nos sirva a las personas que estamos en Puerto Rico para construir pues ese país que soñamos y que sabemos que es posible y que vemos aquí plasmado. Así que ahí estamos en Manatí. Hoy tenemos una actividad que se llama Manatuabón y sus horizontes, es virtual y es un poco reconociendo, es la investigación de Lara Sánchez y Steve Maldonado Silvestrini, donde se habla sobre la ocupación del Valle del Río Grande de Manatí por los últimos 5.000 años. Así que reconocemos que llevamos mucho tiempo en este territorio y que es nuestro derecho defenderlo, sostenerlo, y que pues para eso estamos aquí. Así que muchas gracias. Excelente. Ahora estamos presentando desde Aguada, Comunidad Goyito Muñiz, a Manuel Morales. Bueno, bienvenido. Buenos días, mi nombre es Manuel Morales González, soy del barrio Cruces de Aguada. Vengo en representación de la comunidad Goyito Muñiz y del campamento Calle, que estamos allí en lucha también. Y nosotros hemos notado que aquí en Puerto Rico la proliferación de las torres de comunicaciones las están construyendo cerca de las comunidades. Ellos buscan las comunidades más pobres porque saben que es cuesta arriba legalmente hacerle la pelea a estas personas. Ellos llegan a las comunidades con engaños. Primero llegan trayéndole todo tipo de regalos, mostrándose como si fueran angelitos de la caridad, y después le traerán la calidad de la muerte a las personas con los problemas que traen las torres. Nosotros hemos pasado muchas vicisitudes allí, porque desgraciadamente para nosotros allí el apoyo ha sido más de la policía a ellos que a nosotros. La torre ahora mismo está allí construida, pero no está instalada. Lo hicieron, no tenían permiso, pero el modelo de la fuerza de choque pues puede más. Pero nosotros allí seguimos en lucha y también vamos a veces a otras comunidades a darle apoyo, porque sabemos que no es fácil. Son personas que no tienen escrúpulos, no les interesa más que enriquecerse de ellos, y van con muchos engaños y atropellan a las comunidades como a ellos les da la gana. Yo mismo he sido víctima de ellos 2 o 3 veces, que me han tratado de atropellar con sus vehículos y amenazan. Les digo que es una lucha un poquito que hay que colmarse de paciencia, porque en la ley no hay nada que nos proteja en realidad. Nosotros llevamos aquí en esta lucha 10 años y hemos visitado ya las cortes de Puerto Rico de arriba abajo, y seguimos, porque no nos hemos quitado. Pero creo que todos nosotros los puertorriqueños tenemos que mirar, como digo yo, no a nosotros que ya vamos de paso, a los que se están levantando para que tengan una mejor vida. La tecnología pues no hay quien la pare, pero que se haga responsablemente con las comunidades, y no que nos monten una torre casi en el techo de las casas como están tratando de hacer. Nosotros pensamos que a veces que el gobierno, las instituciones, nos van a dar una mano. No nos van a dar una mano, porque a ellos lo que les interesa es el lucro.
y nosotros pasamos a tercer plano. El lucro de las compañías, el lucro de los políticos, y perdón si algún político que haya aquí se ofende, pero es mi sentido. Las comunidades tienen que unirse en diferentes luchas, como lo estamos haciendo nosotros allá en Rincón, en Aguada. Hemos ido a diferentes pueblos, Cañabocito y a diferentes otros pueblos de organizaciones para unirnos a ellos. No podemos ir con gringolas políticas y tenemos que echarlas a un lado, porque en esta lucha hay de todos los partidos. No podemos clasificar solamente una persona, este es el líder porque pertenece a este partido o aquel. No, si estás conmigo en la lucha, eres bienvenido. Si no estás en la lucha y lo que viniste fue, como nos ha pasado y sucede, a coger adeptos para ti, para correr para un puesto político, no eres bienvenido. Porque tarde que temprano sacará su lanza para apuñalarlo y buscarse su beneficio. La última notificación que tuve, y lo voy a decir aquí, es el gobierno de Puerto Rico va a endurecer más con la policía las manifestaciones. Y esa información la tuve de personas de adentro. Quiere decir que tenemos que ser más precavidos en nuestras luchas y más astutos. Yo no era la persona que iba hoy a dirigirse, la persona que se iba a dirigir era Damaris, pero su hija pues tiene unos problemas de salud, tiene que ir de emergencia para el centro médico de Mayagüez. Y yo no estoy dispuesto a dirigirme al público. Casi siempre soy un manifestante, una persona que va a apoyar a los lugares y no tengo la habilidad de comunicarme quizá como muchos de ustedes. Gracias. Próximo es Metamorfosis desde San Juan, Angélica Capó Martínez. Hola, saludos. Para mí es un honor compartir espacio con todas y todos ustedes. El proyecto Metamorfosis es un proyecto socioeducativo, recreativo y terapéutico. El mismo nace en respuesta a la necesidad existente de desarrollo socioemocional en la población de niños, niñas y jóvenes puertorriqueños. Reconocemos que estas destrezas no se fomentan en el sistema de educación pública y buscamos hacerlas accesibles a las comunidades. El programa Metamorfosis está compuesto por Brian Merino, facilitador de música y arte, y por mí, Angélica Capó. Soy estudiante de consejería psicológica, practicante, psicóloga en formación. El programa Metamorfosis consta de 3 módulos. El módulo primero es de exploración, el segundo módulo, el primero es de conexión, el segundo es de exploración y el tercero es de empoderamiento. A través de esos módulos buscamos fomentar los valores de paz, de amor y curiosidad en la población puertorriqueña. Como pueden notar, nuestro nombre tiene la palabra amor en ella, metamorfosis, así que realmente nuestro objetivo es fomentar ese amor por la naturaleza, ese amor por el prójimo y ese amor por sí mismo. Así que nos concentramos en 4 componentes de la persona: el componente intrapersonal, componente interpersonal, el componente de la conexión con la naturaleza y el componente espiritual. No atado a ninguna religión, simplemente a la espiritualidad. ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos a través de juego. El juego es sumamente importante para nosotros. Se ha demostrado que el juego es una parte esencial del desarrollo cerebral en los niños y las niñas y del desarrollo de las capacidades socioemocionales, como son la empatía, el trabajo en equipo, la autoconciencia y todas estas destrezas que se denominan inteligencia emocional. Además de eso, utilizamos un acercamiento científico, porque cuando se les facilita a los niños y a las niñas y a los jóvenes acceso divertido a la exploración por medio de la afirmación y el refuerzo positivo de la curiosidad, el aprendizaje ocurre de forma natural.
Así que buscamos hacerlo accesible para los jóvenes de Puerto Rico, para los niños y las niñas, y esto va a estar dándose aquí en Adjuntas, en el Bosque Escuela, gracias a las personas de Casa Pueblo por proveernos ese espacio, al equipo maravilloso y los voluntarios de aquí. Vamos a estar integrándonos a ese espacio en diciembre. Vamos a estar ofreciendo 2 sesiones de una semana cada uno para diferentes edades. Esperamos que esto sea un proyecto a largo plazo, que surjan muchas colaboraciones, pero comenzamos poquito a poco, vamos por ahí, nos estamos desarrollando para empezar servicios en diciembre. Gracias. Seguimos con la Fundación Orocovis. Ana Dalila Burgos Ortiz. Voy a intentar. Gracias por la invitación. Es un honor también estar aquí presente. Mi nombre es Eric Blanco. Me disculpan, esta cosa me pone nervioso y pues yo gagueo en la articulación, así que pues eso es cuestión emocional, pero entiendo. ¿Quiénes somos? Pues somos un grupo de ciudadanos responsables. Yo soy bellalbeño, pero pues básicamente me crié en la parte educativa en Orocovis. Y pues un movimiento de ciudadanos orocobeños representados por Idalia Burgos Ortiz, hermana de la escuela pues que lleva el nombre de su hermana, Idalia Burgos. Ella se dio la tarea de rescatar esas estructuras que fueron cerradas. Yo trabajé mi último año cuando todo sucedió y es triste ver cómo se desplazó todo, pues porque se cerraron unas puertas. Y esa escuela tenía vida, tenía colorido, tenía alma, tenía espíritu. Pues ese grupo se reunió, yo me retiré del Departamento de Educación y hace 8 años y necesitaba un norte, pues tenía unos estudios en San Juan y la pandemia me bloqueó todo. Decidí pues canalizar, buscar un norte y di con la Fundación Ana Dalila, pues porque siempre tuve desde pequeño como que colaborar con la cuestión de ayudar, porque en mi principio cristiano de familia es respeto y ayuda al prójimo, y eso pues vive en nosotros. Pues me uní a la Fundación Ana Dalila Burgos de Orocovis con Idalia y todo el componente de la Junta, vocales, y pues comencé a dar mi toquecito de arena. Y pues me integré a ellos y pues me enamoré. O sea, es algo que usted pisa allí y usted se enamora del lugar y como que se quiere quedar. Pues ese es el grupo. Orocobeños, pues por un ambiente positivo de resiliencia para la comunidad y para los visitantes y todo. ¿Qué hacemos? Pues se llevan a cabo múltiples cosas, pero todas organizadas. Los miércoles hay reunión de la Junta y grupos, componente voluntario, yo actualmente soy secretario, y pues allí se planifica en la agenda, se ponen todos los temas a discutir, se le da espacio a todos para su expresión, y los que están pendientes de largo y corto plazo, pues se van llevando a cabo, pues, pero con un monitoreo. Y uno de los propósitos de la Fundación era tener una noción de todos los habitantes del barrio Bauta, pues porque la situación geográfica de nosotros, las comunidades están dispersas, como amontonadas por sectores, y pues ustedes saben que la geografía de nuestro país es ambigua en muchas cosas. Si hay mucha sequía y grieta, y si hay agua, pues inundación y derrumbe, pues nos separan. Pero entonces se estableció hacer un censo comunitario para tener en el archivo de la Fundación toda la data de la población es aledaña al barrio y no aledaña, porque Orocovis hace contacto con Villalba, con Barranquitas, con Morovi, pues la gente que se llega y necesita nuestra ayuda, pues ahí está la parte funcional. ¿Cómo lo hacemos? La Fundación funciona por donaciones de entidades privadas, donaciones públicas, se hacen muchas donaciones, honestamente, y todo se lleva a un control bien, como una logística, que todo llegue a las casas, comenzando desde el estudio que se hace, desde encamados en sillas de ruedas, y luego para la población según las necesidades y el conocimiento del líder de la comunidad, que le hace llegar la información y la data precisa al comité. Además de lo que hacemos fuera de la comunidad, que es lo de las donaciones,
En la escuela se imparten, como dije ahorita, clases de música, los jueves, clases de pintura, clases de inglés los sábados, hoy de pintura también. Las clases de las agrícolas, los talleres agrícolas, pues porque la fundación está enfocada en una versión autosustentable. El cultivo autosustentable se cultiva de todo. Nosotros pues hemos disfrutado de nuestra propia cultivo de productos menores, ajíes, el cilantrillo que le llamamos chincha, todas esas cositas que ustedes conocen pues para la cuestión culinaria, la alimentación. Todo eso se lleva a cabo allí ordenadamente, todos están invitados pues porque las puertas están abiertas para todo el mundo, que el caballero menciona la palabra, no hay exclusión. Y ustedes, su enfoque y el del caballero, tocaron áreas, y ustedes de Manatí tocaron áreas que nosotros enfocamos, es la apreciación precisa del paisaje puertorriqueño a través de los letreros, porque la literatura está incluida en nuestra fundación y los pasillos te caminan por la ruta del caminante. Y los letreros están enfocados en la salud, haga ejercicio, camine, desconéctese de la tristeza, alégrese, sonría. O sea, hay múltiples letreros, con mucho colorido, pues porque todo está basado en el arcoíris del amor de nuestro Dios. Y entonces ese es el logo de la fundación. Todo está integrado en el amor por el paisaje, pero respetando también la naturaleza como tal, donde hemos crecido. Y habrá clases tan próximamente en otro salón que se inaugurará, donde la pintura va a ser enfocada al paisaje creativo a través del buen lenguaje. Yo soy emisor, le envío un mensaje a usted receptor. Y ese mensaje tiene que llegar exacto para el aprendizaje de los niños, porque el potencial de enfoque serán los niños. Pero también ellos aprenderán los talleres de cultivo de productos menores, porque los talleres son para todo el mundo, y entonces personas que estén versadas y tengan conocimiento de cualquier habilidad, sea de costura, de arte, de artesanía, se le da el espacio y el tiempo pues para que diga presente. Gracias. Sí. Pedí tiempo extra. Bueno, ahora vamos a presentar a el Bosque Monte Choca de Corozal, y con nosotros está Alberto Rivera. Alberto, aplauso para Alberto. Buenos días. Yo sí que estoy nervioso. Me dejar como para lo último, ¿verdad? Más o menos. Pues muchas gracias. Mi nombre es Alberto Rivera. Represento al Club Cívico Ambiental del barrio Palos Blancos de Corozal. Agradecido a Casa Pueblo por haberme invitado a esta actividad, y aprovecho para decirle a Casa Pueblo que me dé una visita. Nosotros somos un grupo que nos organizamos cuando nos enteramos que el bosque estatal Montechoca, un bosque comunitario, iba a ser destruido por unos desarrolladores que intentaron presentar un proyecto agrícola en un bosque. Y no porque nos pusiéramos a la agricultura, es que no tiene lógica usted coger un bosque, que después que hicimos la investigación, un bosque centenario, para hacer un proyecto agrícola. Es que los desarrolladores se enteraron que los permisos para la agricultura eran más fáciles de conseguir que los permisos de construcción, y usaron ese truco para destruir el bosque, sembrar una mata de plátano, esperar 6 meses, no cuidarla, no sirve para la agricultura, podemos sembrar casas. Descubrimos este truco. Nosotros en aquel tiempo tenemos 2 factores. Primero, buscamos la orientación del Departamento de Recursos Naturales, pedimos su ayuda cuando el departamento era departamento. Porque aquella agencia que yo conocí en el 99, que fue cuando hicimos una lucha, a la agencia que hoy no se parece casi nada. Y segundo, que la lucha nos tocó en un año de elecciones. Y usted sabe que en las elecciones me conoce el alcalde, me conoce el representante, me conocen los candidatos que van para los puestos, y nosotros citamos una reunión con todos los que eran incumbentes y los que estaban proponiendo los sitios,
en un espacio del bosque donde los comprometimos que iban a hacer en favor del bosque. Y al verse acorralados en una asamblea de la comunidad tuvieron que, por necesidad, aunque no lo quisieran dentro de su conciencia, respaldar el bosque. Desde el 99 hicimos el respaldo con el bosque, tenemos un acuerdo de comanejo con el Departamento de Recursos Naturales hasta el día de hoy. Les digo con franqueza que si hay 20 artículos, 10 compromisos de nosotros y 10 compromisos de la agencia, nosotros hemos cumplido los 10, la agencia no los ha cumplido con uno. ¿Cómo hacemos los fondos? Pues ¿qué hacemos? Lo que hacemos es cuidar nuestro bosque. Nosotros hemos cuidado mantenimiento. Como comité, lo que aspiramos, los que tenemos la aspiración de a nivel macro, de nivel de nuestra patria, que pueda tomar su rumbo. Eso lo hacemos a nivel micro, es decir, a nivel comunitario. Nosotros mismos hacemos nuestra propia ruta. Generamos nuestros fondos por un centro de visitantes que nosotros construimos. Cuando digo nosotros, quiere decir que el departamento no nos dio los fondos. Es más, el departamento se opuso a la construcción de un centro en el bosque. Y no fue hasta lo último, cuando ya habíamos gestionado los fondos con la legislatura, que estaban a punto de que se vencieran, que logramos convencer al departamento para que nos permitiera hacer un centro de visitantes, que también un centro comunal. Pues ese centro comunal damos uso, se alquila para una actividad y de ahí generamos otros fondos. Nosotros somos autosustentables, nosotros pagamos la luz de nuestro centro, pagamos el agua de nuestro centro, compramos el equipo para nuestro centro, porque yo quiero que la comunidad aprenda, como yo les repito, lo que queremos. Lo que aspiro para mi patria, pues que la gente lo entienda. Termino. Es que perdone la emoción. Pues, ¿dónde lo hacemos? Pues lo hacemos en el bosque estatal Montechoca, son 250 cuerdas que cuidamos. ¿Y cómo lo hacen? Pues como ya les dije, tenemos un centro que alquilamos, el bosque que nos visita, pedimos un donativo, el departamento nos queremos que le pongamos tarifa, no, usted da donativo a su conciencia. Nosotros queremos que usted disfrute del bosque, tenga o no tenga dinero, usted quiere que disfrute del bosque, sabe de su voluntad ayudarnos. Así que, no decir más nada, muchas gracias. Y ahora vamos a tener al Consejo Comunitario de las Alturas de Adjuntas, Enid Álvarez Alemán Nani. Bienvenida. Mucho gusto. Es Enid González Alemán, pero no se preocupen que yo con Nani me conformo. Muchísimo gusto, qué privilegio estar aquí con estos gigantes que sé que son cada uno de ustedes. Yo vengo en representación del Consejo Comunitario de la Altura, que es una organización que comenzó post María, primero en una barra con una gente que estaban quejándose por toda la cuestión de la luz y dijeron, vamos a hacer una cooperativa para traer luz a este lugar. Y bueno, por ahí empezó y es una organización como tantas. Yo no estuve aquí cuando María, yo me trasladé de Estados Unidos como año y medio después de María, y realmente cada historia, vengo, ¿verdad?, con ojos nuevos de otro lugar. Cada historia que he escuchado de cada ser humano, sobre todo los que han perdido sus casas, yo quisiera poderle transmitir a la gente que viven en otras condiciones. ¿Tú sabes lo que es? Que ya yo voy por 20 y pico de personas que he conocido que perdieron su casa, que aquí es una cosa tan común que una persona diga, yo perdí mi casa, y vengo con un sentimiento profundo porque mis compatriotas pasaron por María y yo no pasé.
llegué al barrio portugués de Adjuntas en mi retiro para incorporarme y me encuentro con esta asociación de vecinos, no es más que una asociación de vecinos tratando de ayudarse unos a los otros. Y bueno, pues como muchas otras organizaciones que me ha parecido maravilloso a través de Puerto Rico, todo el trabajo comunitario, organizativo que se está haciendo. Yo sé que no empezó con María, pero después de María hubo un florecimiento muy grande por necesidad, y siento que estamos descubriendo el potencial que existe en nuestras comunidades, y con eso quitándole fuerza a ese mito bajo el que vivimos todos los puertorriqueños, de que somos menos, de que no somos capaces, de que somos pequeños, de que no producimos. Y en las comunidades nos estamos dando cuenta, vecino a vecino, que sí tenemos una gran capacidad. En esos 4 añitos, esta organización que nació, como les cuento, pues rescató un área que se había convertido en un sitio de desecho, donde estaba lleno de basura, lo convirtieron en un parque, iniciaron brigadas de limpieza, cada 2 semanas sale un grupo de la comunidad a hacer las limpiezas, y así con esas tonterías se fueron dando a conocer, y luego pues cada vez más organizados y con más gente celebrando fiestas culturales. Logramos celebrar el primer Festival Boricua, que es una serie que va a ser Vamos en diferentes ciudades y lugares. Celebramos el primero, ocupamos una escuela ahí en el barrio Guaraguao. Comenzamos con nuestro barrio, que es el barrio portugués de Adjuntas, pero ahí se nos fueron juntando de diferentes comunidades. Guaraguao es un barrio de Ponce grandísimo, pero tiene muchos sectores, y se nos fueron uniendo poco a poco 5 sectores. Y lo más que les quiero contar, porque es reciente y es como, no quiero decir la culminación porque todavía tenemos tanto trabajo que hacer, pero realmente fue como llegar, ¿verdad? El esfuerzo que hicimos para prepararnos para un posible huracán, que lo empezamos en junio, y se los comparto porque me ha parecido que los que estamos trabajando con las comunidades sabemos lo difícil que es lograr la participación. Y es simplemente porque la gente está luchando por sobrevivir. Y cuando uno está tratando de sobrevivir es muy difícil pensar en otra cosa, ¿no? Pero este asunto de prepararse para un huracán tuvo como este efecto mágico. O sea, gente que no participaba, gente que no llegaba, de pronto, mire, para esto sí. Logramos hacer una actividad a la que llegaron más de 100 personas, donde ofrecimos distribuir algunos suministros por si acaso venía un huracán. Empezamos un esfuerzo de concientizar a gente de la diáspora para que nos ayudaran. Conseguimos unos suministros, y con los suministros pudimos atraer a la gente para poderle hacer un sondeo. En un día sondeamos a 79 familias. Creamos un sondeo bien rápido de hacer, bien simple, pero que recogía información de dónde estaban los encamados, las embarazadas, y también identificando recursos en la comunidad. Y como ya saben, la trayectoria de esto fue que, boom, sí, nos cayó Fiona. Y cuando nos cayó Fiona, y para mí personalmente esto ha sido, como les digo, yo no estaba aquí para María, ¿verdad? Es un abrir de ojos, es un entender
a nivel profundo ya acá, cómo es que nos afecta todo esto, ¿no? Cayó Fiona y entonces de pronto empezaron a llegar los suministros, francamente cosas que nadie va a usar, que nadie necesita. Hay como una reacción inmediata, no muy pensada, y nosotros estuvimos todo el tiempo con los donantes tratando de también educarlos a ellos de que realmente lo que nosotros queríamos no eran cositas que íbamos a distribuir y que la gente entonces lo iba a usar 2 o 3 días y eso iba a ser más basura, sobre todo basura plástica, ¿no? Sino que necesitábamos apoyo para infraestructura, para que nuestra comunidad... Vamos a ir cerrando, por favor. Perdón, no sabía que tenía, cuánto tiempo tenía. Bueno, el asunto es que esto ha sido un éxito y un aprendizaje para nosotros y para los donantes. Y lo más importante que yo siento que descubrimos en este proceso, cómo hablar de solidaridad en vez de beneficencia. Y es que en vez de decirle a alguien, te ayudo, se trata de que compartimos el peso. Los quiero dejar con ese pensamiento, no tengo mucho tiempo para ahondar en eso, pero creo que es un tema importante sensibilizar a la gente que sí nos quiere ayudar, pero todavía vienen con la mentalidad de la caridad sin entender que este problema es nuestro y que cuando ayudamos al otro nos estamos ayudando nosotros mismos. Muchas gracias. Gracias, Mani. El arte y la cultura educan. El arte y la cultura es romántico. Y yo pregunto a ustedes, ¿y el arte y la cultura es revolucionario? Pues mira, hablando de arte y cultura, va a aparecer los estudiantes de la Escuela de Arte de Casa Pueblo, que mientras nosotros estamos en la asamblea, ellos están haciendo su trabajo de dibujo y pintura. Hoy fue en conciencia a nuestras playas, las playas que tenemos que cuidar, le tenemos que inculcar a ellos que eso le pertenecen a ellos y por eso hoy pintamos playas. Vamos para adelante, seguimos. Estamos hablando hasta ahora, hemos hablado de resistencia, ¿verdad? Pero también podemos hablar de alternativa, el arte como una alternativa. Y entonces hay que aprender, hay que entender que en el siglo XXI la sociología nos ha dicho a nosotros que no nos podemos quedar en la resistencia. La resistencia, cuando la acompañamos con alternativas, es posible el cambio. Pero nosotros no estamos aquí en Puerto Rico para seguir resistiendo y resistiendo y resistiendo. No, eso se acabó. Aquí estamos hablando también de resistencia y de alternativa. Y Joel ha hablado de la alternativa, Metamorfosis está hablando de alternativa y vamos a seguir hablando de alternativa. Así que y lo otro que quiero decir antes de pasar al próximo o a la próxima, es que hay un sabio, un filósofo mexicano, Luis Villoro, que habla de que la sabiduría no está solamente en el conocimiento, la sabiduría está
en aplicar las experiencias aprendidas. Y eso es lo que estamos haciendo hoy aquí, compartiendo la experiencia de Manatí, de Andrés, la otra, esa experiencia, porque de esa experiencia es que aprendemos. Tú puedes irte a la universidad, a la academia, y aprender conceptos, pero de la calle, de lo que se hace en la calle, es otra educación. Y de eso que se trata este foro, ir aprendiendo de las experiencias de cada grupo para cada cual aprender y seguir adelante. Y aprendiendo, resulta que yo hace como 20 años estuve en Rincón que me invitaron a una propuesta de una reserva. Y yo no volví más a Rincón. Y me pregunté, ¿qué pasó con la reserva? Bueno, yo voy a presentar a Anet Blasini, artista plástico, que tiene que ver con eso y otras cosas más. Adelante, Anet. Muchas gracias. Pues hoy vengo representando a Casa Boriqué y le quiero dar gracias a cada uno de ustedes que se hicieron cita aquí, porque sé que vienen de diferentes partes de la isla, porque ustedes están haciendo patria. Y a cada uno de estos miembros de este panel, porque están luchando y esas luchas toman mucha energía y los felicito, de verdad. Estamos aquí para apoyarnos, para crear enlaces y pues estamos a la orden en Casa Boriqué. Casa Boriqué surge de la idea de copiar a Casa Pueblo, de ser como una hermanita menor en Rincón. Somos una casita de 100 años de madera que la hemos estado pues poco a poco reestructurándola y renovándola. Pero es el concepto de que si tenemos una sede, todos podemos venir a colaborar, a aprender, a tener estos intercambios. Y inauguramos esa sede con la exhibición Las Playas Son del Pueblo, que la organizamos Marisol y yo, y con Jocelyn Cortés. Y ahí como que se dio la vibración de cómo Casa Boriqué puede ser un lugar de arte y cultura alternativo para Rincón, de expresar nuestras inquietudes con el medio ambiente a través de la arte y cultura, igual siguiendo los pasos a Casa Pueblo, que ellos tenían el taller de arte y cultura en sus comienzos, antes de que fuera Casa Pueblo. ¿Y por qué le pusimos Casa Boriqué? Pues Boriqué es uno de los nombres ancestrales de nuestra bella isla, y es honrando a nuestros ancestros y honrando a nuestra tierra ancestral que queremos proteger y preservar para la eternidad. Pues nada, estamos ahí uniendo los grupos también. Nuestra meta en Casa Boriqué es unir los grupos. Después hicimos el junte con Casa Pueblo y otros líderes comunitarios. También apoyamos la campaña Salva Rincón, somos parte de Campamento Carey. Fui de las fundadoras con la Reserva Marina Tres Palmas y somos parte de ese grupo también. Apoyamos el Paseo Comunitario Tres Palmas. Y queremos hacer más enlaces con Casa Pueblo como un modelo a seguir en la autogestión comunitaria. Creo que en Rincón se nos ha hecho bien cuesta arriba trabajar con el municipio y el alcalde y todo a su séquito. Y Casa Boriqué, la idea mía era que fungiera como una alternativa a ese gobierno ausente que no nos abre las puertas a todos los edificios bellos que han remodelado en Rincón, porque tenemos un teatro municipal remodelado que es hermosísimo, pero no los dan acceso, es un protocolo. Tenemos una escuela de Bellas Artes que ahora se usa como un centro de FEMA, no nos dan acceso. Entonces, bueno, la Plaza de la Amistad se le ha hecho imposible a los agricultores conseguir permisos ahí. O sea que estamos viendo que tenemos un municipio con unos proyectos hermosísimos, pero la comunidad no tiene acceso a ellos. Pues Casa Boriqué es eso, es para que la comunidad venga con sus ideas, con sus grupos, con sus luchas, a unirnos, y es un espacio que se les otorga al que quiera, y especialmente para exhibiciones que tengan que ver con las luchas del medio ambiente.
Si es que están todos bienvenidos, estamos en el pueblo de Rincón frente al cuartel municipal. No tenemos horarios de apertura porque depende de las actividades que tengamos, pero poco a poco vamos a ir haciendo las redes, los Instagram y las cosas. Ahora mismo no tenemos redes, pero nada, estamos ahí a la orden. El último proyecto de Casa Boriqué fue después de Fiona, hicimos un centro de acopio bien rapidito y ahí se impactaron como 200 familias en Rincón. Y una de las colaboradoras con ese centro de acopio está aquí, que es Marimar Bonet, que ya lo estaba corriendo, y pues eso fue bien exitoso. Ya hicimos cierre al centro de acopio el jueves, y lo que nos quedó lo vamos a donar a otras entidades sin fin de lucro. Pues nada, muchas gracias por invitarnos, Casa Pueblo, estamos bien contentos de estar aquí, y que disfruten los documentales. Yo escuché como una sede. ¿Te escucharon lo mismo? Sí. Y como que la sede es el lugar, como dice Anet, donde la organización se reúne. Como decir Casa Pueblo. Esta es la sede de Casa Pueblo. Y en esa sede uno se reúne a discutir los asuntos. Hay la sede allá es Casablanca y aquí Casa Pueblo. Que son dos cosas bien distintas. Y aquí en esa sede, como dice ella, se reúne, se discute, se planifica con voz propia. Porque aquí, los que estamos aquí, es la voz propia de cada uno de ustedes. Ni es la de la metrópoli ni la del gobierno colonial. Es la voz nuestra de cada cual. Entonces, esa sede que ella trae, quiero decir que es bien importante, porque en esa sede, ahí se desarrolla otro asunto que ella dijo ahora mismo, que es el autogobierno comunitario. Y es lo que estamos viendo aquí. Aquí hay un autogobierno comunitario que se reúne en esta sede y discutió y dijo, vamos a hacer un junte, porque estuvimos primero en Cagua y estuvimos en Rincón. Entonces, para adelantar la causa de nuestro pueblo, que nos tienen bloqueado el futuro, una ruta es por ahí también, la de la sede y el autogobierno. Y hablando de autosede y de voluntad, de amor, de arte y de cultura, pues yo quiero presentar entonces a Marisol Torruella, artista plástico de Rincón y luchadora también. Gracias por la invitación. Y como dijo Anet, gracias por todos los que están aquí, pero en especial quiero agradecerle a los 10 o 11 miembros de Campamento Carey. Si pueden alzar la mano, por favor, miren por allá, miren por allá. O sea, Campamento Carey es una familia ya, y me voy a dirigir específicamente a los procesos que dieron inicio a Campamento Carey, que son, pues, como muchos de ustedes saben, se originan en la playa Los Almendros de Rincón, Puerto Rico, una playa perfecta para bañistas, para los pescadores, una playa donde desovan los tinglares, los careyes, que son especies en peligro de extinción. Recursos Naturales tiene leyes que los protegen, ¿verdad? 50.000 si le haces daño a cualquiera de estos animales. Y cuando llegamos allí, estos desarrolladores, Sol y Playa, con unos permisos ilegales, se pretendían hacer un infinity pool y usurpar lo que después supimos que era dominio público, que hasta los otros días pues se hizo el deslinde ciudadano, y pues allí surgió todo orgánicamente. Nos dimos a la tarea, todos los que estamos aquí, en hacer un campamento. Hubo una cocina comunitaria donde todo el que llegaba allí comía, se abastecía, desayuno, almuerzo y comida. Jóvenes, viejos, niños participaron de talleres educativos, talleres de arte. Hicimos campaña, había bomba y plena. ¿Cómo lo hicimos? Con amor, con ese deseo, ¿verdad?, de salvar a nuestra patria y de salvar lo que sabemos que son unos recursos naturales preciados que nos van a abrir las puertas para no solamente el futuro de nuestros niños, sino la economía, si los preservamos y los tratamos de la manera correcta. Así que nos dimos a la tarea de, a través de la educación, con otras comunidades en Rincón, como Salva Rincón, como Sea Grant de Mayagüez, como Vida Marina,
como el Bosque Comunitario, Casa Boriqué con Anet Blasini, no quiero dejar a nadie, Surfrider del capítulo de Rincón, y allí decidimos desde el principio que no iban a haber banderas, que no iban a haber partidos políticos, aunque muchos políticos pasearon por allí, ¿verdad? Y se retrataron y todo, y algunos nos apoyaron, 2 o 3 nos apoyaron de cabeza, que ustedes saben quiénes son, no tenemos que mencionarlos, pero sabemos que la manera en que queríamos hacerlo era sin distinción de partidos, allí no habían partidos políticos envueltos, allí era una ciudadanía comprometida con la educación, con los principios, con los valores de nuestra cultura y a través de las artes y las cosas interdisciplinarias, los estudios interdisciplinarios. Así fue que se formó el Junte en Casa Boriqué, que fue una colectiva interdisciplinaria de mural. El mural está fuera de 1001, eso lo aprendí yo, de 1000 tortugas que nacen solamente una llega a ser adulta, y esa una nació allí en la playa de los Almendros y vuelve a los 35 años, y nosotros somos quienes para venir a usurpar ese espacio. Así que con ese compromiso de salvar y rescatar ese espacio, comenzamos Campamento Carey. A través de donativos públicos, allí llegaba la gente con cajas de agua, con panas, con yuca, con plátano. Nos traían de todo para sobrevivir los días que estuvimos allí, que fueron meses largos. O sea, empezamos en junio 2 aproximadamente, y todavía es la hora que eso allí no se ha restaurado, pero estuvimos como campamento formal casi 1 año. Y pues nosotros somos Campamento Carey, Rincón, Puerto Rico, y ese es nuestro norte, la educación, combatir pues las injusticias a través de la desobediencia civil, a través de la educación y las artes, que sabemos que las artes pueden y son efectivas para educar y sumar en vez de restar, y creemos mucho en el respeto hacia todos. Así que hoy yo espero que ustedes disfruten del cortometraje de Jocelyn Cortés, que va a estar presentándolo hoy en el Cine Solar, y estamos tan agradecidos por esta invitación. Así que gracias a todos ustedes por todo lo que hacen. Las playas son del pueblo, ¿verdad? Vamos a gritarlo ahí. ¿Cómo es que se dice? Las playas son del pueblo. Vamos. ¿Las playas son de quién? Llegó el momento de presentar a alguien muy especial también, igual que los anteriores, que yo viendo un documental hace unos días, después del apagón, pues a veces tengo que escuchar al Bad Bunny, pero lo que mejor me gustó fue el documental de Bianca. Y cuando yo vi lo de la Puerta de Tierra no se vende, me emocioné. Y aquí tenemos una representante de ese digno grupo que nos defiende el desplazamiento, Carolyn Sánchez. Gracias por la invitación, saludos a todos, mi nombre es Carolyn Sánchez, soy portavoz de Puerta de Tierra No Se Vende, presidenta de Residencial Parque San Agustín en Puerta de Tierra. Puerta de Tierra No Se Vende nació luego de que llevo décadas viendo el desplazamiento, no tan solo por parte, ¿verdad?, de inversionistas millonarios, sino inclusive de vivienda pública, el Departamento de Vivienda. Pues nace Puerta de Tierra No Se Vende, porque volvemos a ver la misma alerta que pues desde que tengo uso de razón estoy viendo, sacar la gente pobre del barrio para ponerlo en bandeja de plata a personas, ¿verdad?, de un alto, ¿verdad?, nivel. Pues nosotros, ¿cómo lo hacemos? Nosotros empoderamos a nuestros jóvenes, somos un grupo de líderes, ¿verdad?, líderes más jóvenes porque, vuelvo y repito, tenemos líderes anteriores que murieron en esta lucha. Nosotros los jóvenes estamos ahora empoderando a los más jóvenes para que sigan peleando por el barrio. Estamos ubicados en un área estratégica. En la isleta del Viejo San Juan solamente vemos 2 barrios, Puerta de Tierra y La Perla. Sabemos que no estamos en el plan del gobierno de que continuemos ahí.
Y vamos a, ¿verdad? Seguimos dando la lucha, la batalla, la pelea, estamos empoderando a nuestros jóvenes, escuchando, ¿verdad?, a nuestros líderes anteriores, que siguen trabajando con nosotros. ¿Qué queremos hacer? Que todas las comunidades a nivel isla nos unamos. ¿Por qué? Porque el desplazamiento está a nivel isla. A nivel isla. Y hoy en día a lo mejor pueden haber unas comunidades que no se está tocando o que no se hayan dado de cuenta, pero yo entiendo que todas las comunidades en Puerto Rico ya tenemos invasores. Tenemos que detenerlos, tenemos que hacer todo el frente posible, porque nosotros somos de aquí, esta es nuestra tierra y nos quieren sacar a fuerza. Nosotros Puerto Tierra No Se Vende vamos a seguir luchando por nuestro barrio, por los barrios que sean en todo Puerto Rico, y empoderar a los jóvenes y seguir la lucha, que ellos entiendan que no van a poder, y pues no, quiero darle las gracias por la invitación, ¿verdad? Y pues un poco nerviosa porque pues, pero sí quería, ¿verdad?, que supieran que Puerto Tierra No Se Vende está en disposición con todas las luchas, y vamos a seguir peleando por que no nos sigan desplazando porque nos quieren sacar del país y no queremos irnos de nuestro país. Y pues nada, aquí, ¿verdad?, a la orden siempre. Gracias. Y ahora les presento al alcalde de Adjunta, a Alexis Massol, director de Casa Pueblo, ganador del premio Goldman, fundador de muchas cosas, causas y eventos en Adjuntas y en Puerto Rico. Y nada, los dejo con Alexis Massol. Gracias. Pues consumiré mis 5 minutos también, igual que los demás. Hablando de alcalde, si me gustaría, yo no participo en las elecciones, primero. Segundo, creo que el modelo de gobierno de Puerto Rico no hay manera de resolverlo, porque ese modelo está caduco, inservible. También creo que en la cuestión participativa de las elecciones, que obviamente eso es para cada cual, pero eso es un optimismo ingenuo, que no hay manera de que cada 4 años volvamos a caerle en la trampa de que se va a resolver. Y es que estamos condenados a vivir el colonialismo eternamente. Así que por ahí no se hagan de ilusiones, que por ahí viene el cambio. Entonces, ¿puede ser que nos pongamos pesimistas? Pues no. Porque el cambio viene de abajo para arriba y ustedes lo están viendo aquí. Está claro. El cambio está aquí, lo estamos viendo. De Cagua con el Museo de Coitre y lo otro que está pasando en la universidad, lo que pasa en Montechoca, que la comunidad levantó y logró un bosque. Entonces, los que no crean que esa metodología es viable, pues son personas que no ven, están ciegos, pero aquí hoy se ha demostrado que hay una capacidad increíble para mover a Puerto Rico hacia un país alternativo. Bueno, pero como me toca hablar de Casa Pueblo, lo voy a hablar bien rápido. Comenzamos protestando contra la lucha antiminera, que produciría una catástrofe ecológica. Tuvimos 15 años luchando, hasta que la sociedad civil, no los partidos ni el gobierno, la sociedad civil logró el triunfo, obligó al gobierno a descartar la minería. Casa Pueblo evoluciona de la protesta sin descartarla a la alternativa. Propone entonces y logra transformar la zona minera en el bosque del pueblo. Y de ahí Casa Pueblo sigue por unos 15 años más enfocado hacia el territorio nacional, hacia la patria geográfica, hacia las aguas y los bosques. Y logramos entonces, junto con otros sectores, el Bosque San Patricio, el Tres Palmas, la Reserva Marina Tres Palmas, cada cual desde su lar. Y logramos aumentar las áreas protegidas de un 3 a un 12 o 13%. Después nos dimos cuenta que teníamos un gobierno comunitario.
y que ese gobierno tenía una sede que era esto, no sabíamos, eso lo aprendimos los otros días, y que aquí es que nos reunimos y logramos entonces planificar y hacer lo que entendemos correcto. Y entonces, además de tener una sede, nos dimos cuenta que teníamos un proyecto económico, que es el Café Madre Isla y la tienda artesanal. Y entonces la sede de ese autogobierno es independiente económicamente. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que estamos rompiendo los modelos del colonialismo, que es la dependencia. Y eso es lo que están haciendo cada uno aquí. Después nos dimos cuenta que podíamos continuar, pues si teníamos economía, podíamos desarrollar proyectos comunitarios con soberanía. Entonces desarrollamos la escuela de música, Radio Casa Pueblo, el Bosque Escuela, el Bosque Solar, el Cine Solar, el coro de Casa Pueblo, la escuela de pintura, la galería, el mariposario y el Cerro Mágico y Finca Madre Isla. Entonces, una serie de proyectos que tienen soberanía y voz propia. Y esa voz propia, ¿hacia dónde se dirige? No es a la dependencia, ni a la servidumbre, ni al sometimiento, ni pedir permiso al alcalde, ni al senador, ni al gobernador. Lo hacemos nosotros desde la perspectiva de aportar a un cambio social y político. Casa Pueblo trabaja por un cambio social y político para Puerto Rico. Y tenemos una metodología, no quiere decir que esa sea la correcta, pero esa es la que utilizamos y nos ha dado resultados. Y hablando entonces de la solidaridad y hablando de la diáspora, Casa Pueblo ha tenido a través desde el principio el apoyo de la diáspora puertorriqueña. Este es Georgie, dale un aplauso a Georgie, por favor. Ya que no mencionó el libro y me lo trae. Y entonces logramos escribir este libro que es más o menos la historia de Casa Pueblo. Casa Pueblo Cultiva Esperanza, y hace poquito lo tradujeron al inglés en la Universidad de Boston, Level Press, y lo pueden accesar libremente. Entonces, volvimos a la diáspora, y la diáspora siempre ha estado colaborando con nosotros, y nosotros con ellos. Y una de las cosas que puedo decir, que después de María, aquí llegaron 14,000 lámparas solares. La mayoría vino de la diáspora puertorriqueña. Y esos son los hermanos que están allá. Pero, ¿y qué pasó con la diáspora? ¿Se acabó? Pues mira. Ajá. Tú me dices. ¿Una velita? Una abejita. Mira, y hablando de diáspora, aquí se encuentra Larry La Torre, de la diáspora, que está allí. Vamos a darle un aplauso. Y hoy nos trajo 500 lámparas solares, que esas que ustedes están viendo aquí. La diáspora juntándonos para hacer el país posible. Y el país posible lo haremos juntos. Así con eso termino. Muchas gracias. Buenos días, buenas tardes y buenas noches a los que nos escuchan en cualquier lugar del planeta Tierra. Bueno, en esta primera parte hemos definido los distintos autogobiernos comunitarios respondiendo a qué hacemos, dónde lo hacemos, cómo lo hacemos. ¿Y qué te parece, Alexis? ¿Hasta aquí? ¿Qué le parece a ustedes? Súper. Mira, yo quiero hacer una pregunta porque ya tenemos que irnos para el cine. Hay que divertirse. ¿Cómo es que dice Francia, allá en Colombia? Vivir sabroso. Vivir sabroso. Ella lo dice en el sentido de la responsabilidad, pero también de la felicidad, del disfrute, de darse el abrazo, el respeto y el cariño. Y entonces vamos allá a educarnos también, pero a través de otro método que no es hablando, sino a través del documental. Pero antes de irnos, yo quiero preguntarle, ¿qué será lo próximo? ¿Qué ustedes proponen? Tenemos 5 minutos para decidir qué vamos a hacer después de este junte. Yo creo que lo próximo debería ser, porque hoy solo fue para conocernos y ver qué está trabajando cada
creo que además de conocernos, es bien importante ver la forma que nosotros, como otras organizaciones y líderes, podemos darnos apoyo entre sí. Entonces tenemos que conocer cuáles son los planes de desarrollo que cada persona tiene para llevar a cabo, para que nosotros como líderes podamos apoyar cada causa. Yo pregunto, vale, ¿y dónde celebramos ese otro junte? ¿Cómo? Puerta de Tierra. ¿Tú ahí? En Puerta de Tierra. Mira, ¿qué piensa este Jole? Yo creo que es bien importante buscar la forma de que, aparte del inicio del conocimiento aquí, busquemos la forma de visitar cada proyecto. En la medida nosotros hacemos eso. Nosotros tenemos lo que llamamos la gira de turismo cultural nacional. Vamos a los lugares, de ahí entrelazamos y buscamos la forma de seguir, continuar con la colaboración, tanto talleres educativos o invitando al museo, para seguir fortaleciendo este tipo de relaciones. Yo creo que ese debe ser uno de los trabajos constantes, visitar los demás proyectos y los que no están pero se quieren unir, también se pueden visitar y eso va fortaleciendo la red de trabajo. Entonces, hay dos propuestas aquí que vamos entonces a discutirlas aquí, a ver si estamos de acuerdo. Es la visitación de los distintos proyectos a los otros para conocernos ya en sitio, ya no con la palabra. ¿Estamos de acuerdo con hacer eso? De acuerdo. Lo secundan. Yo creo que también en las actividades que cada líder comunitario y cada organización vaya a llevar a cabo, que se haga un junte para dejarnos saber a nosotros y nosotros llegar a los sitios y apoyarnos los unos a los otros. Porque esa es la idea. Perfecto. ¿Podemos entonces compartir los correos con las organizaciones? O Casa Pueblo puede ser la sede que anuncie, ¿verdad? El próximo proyecto a visitar. Cuando entramos dimos nuestro... Sí. Correo. O sea que entonces ella propone que Casa Pueblo sea como el facilitador. El facilitador. El facilitador de eso que tú estás hablando. ¿Estamos de acuerdo? Sí, ahora sería coger la lista de asistencia y pasársela a la organización. Pues tenemos que pedir permiso a la privacidad, pero yo me ocupo de eso. El que me diga que sí, yo lo paso. Y el que me diga que no, no lo paso. Para tener Organizar un correo electrónico y entonces como todos aquí presentes ya estamos de acuerdo, pues se le pasa a cada uno de los que representan los grupos. Y vale. los grupos se encargan entonces de... Muy bien. Y entonces, y lo de Puerta de Tierra no se vende ni Puerto Rico tampoco. ¿Vamos para allá? ¿Unánimemente? Sí, vamos para allá. Y la vamos a respaldarlo y apoyarlo en todo, desde el principio hasta el fin. Y me parece importante, y perdona, creo que es importante porque el día que nosotros vivimos en Viejo San Juan, y veíamos ya la incomodidad y veíamos ya como que el cambio, ¿verdad?, de vibra de Puerta de Tierra. Y uno piensa, ya, pues es un monstruo bien grande, eso está pasando y eso pues va a pasar. Pero me dio como esperanza de que se puede. O sea, nosotros acá estamos en los diferentes pueblos, que es diferente trabajar de un pueblo pequeño a un pueblo a trabajar de un Puerta de Tierra. Y creo que es importante que ustedes sientan el apoyo y nosotros saber que podemos trabajar con ustedes para ayudar a ese monstruo bien grande que está Puerta de Tierra, Perla, Viejo San Juan. Sí. Porque Viejo San Juan también está actuando. Estábamos hablando aquí tras bastidores, antes de la actividad, de quizás, bueno, si ya que Puerta de Tierra nos invitó, si tienen como un espacio, quizás hacer una exhibición de fotografías de los grupos, de las luchas y de Puerta de Tierra. No sé si hay un espacio, algo que sea documentando. Buena idea. Como artista plástica, pues me gusta siempre traer el arte en las luchitas. ¿Qué le parece esa idea? Sí, Y a ti, mira, lo que plantea, y yo también estoy de acuerdo, que como parte del próximo junte, nos juntamos allá, pero también nos juntamos con una exposición de fotografía de cada grupo que estaría expuesta allí. ¿Y hay el lugar? Sí, lo tenemos. Pues entonces aprobamos también una exposición colectiva de fotos de cada grupo aquí que
que la podemos trabajar con ustedes, con Rincón, que sea como el que recoja la foto, el curador, y serían fotos de Cagua, ¿verdad? Y de ustedes. Después podemos coordinar si son 3 por grupo, 5 o 10, de acuerdo al espacio, el tamaño de la foto, y esa exposición sería también una manera de volvernos a encontrar, aunque en un lugar específico, pero las manifestaciones nuestras. ¿Estamos de acuerdo? Debemos hacer un itinerario de viajes. Yo creo que es bien importante también darle apoyo a todas las luchas que están corriendo. Decir presente en todas esas luchas. Adelante. Yo iba a sugerir que para que se amplíe el apoyo más grande de gente, pues cada uno de ustedes que tiene correo electrónico de colaboradores, anuncien ese próximo junte comunitario. Por ejemplo, Casa Pueblo, yo somos colaboradores de Casa Pueblo que mandan mi correo electrónico, anuncios de las actividades. Pues si eso se hace en cada una de las comunidades para que entonces vaya un grupo grande a apoyar. Eso sería bien importante para enterarnos todos y a la vez invitar a la gente. Qué bueno. No puedo comprometer con el grupo que salgan amistades, que no están en ningún grupo, vengan conmigo, vamos a estar juntos. Eso es importante que la gente se entere. Sí. Entonces yo le pregunto a los que están allá, si también ellos se comprometen con colaborar y participar en el junte en Puerta de Tierra no se vende. ¿Están de acuerdo allá? Pues entonces, esto es como una resolución que sale de la asamblea, ¿verdad? De la reunión, y sale con toda la honestidad, porque tenemos que en el día de hoy dar muestra de cómo es la contrario a lo que hacen los partidos, los políticos, los chanchullos, todas esas cosas que pasan por ahí. Adelante. Me parece que es importante que se creen unos canales o plataformas de comunicación que permitan la comunicación tanto interna de los grupos, pero también externa. Yo sé que todavía están comenzando a conocerse unos y otros y habrá en algún momento dado algunas diferencias y otros consensos, pero probablemente el que podamos, no sé, pienso también Casa Pueblo, que pues, en las redes sociales ha tenido bastante apoyo, que podamos tener algún tipo de plataforma donde se promuevan los espacios digitales de cada uno de los lugares para ayudar a promover las actividades individuales de cada uno. Porque eso ayuda también a que nuevos grupos se puedan crear, pero también los problemas que algunos o los retos que algunos han tenido y han podido solucionar, lo puedan compartir esas soluciones con otros que están empezando ahora. No estoy planteando en estos momentos de que se crea ahora mismo, pero lo vayan contemplando cuál podría ser las plataformas más adecuadas, que no sea simplemente el correo electrónico, sobre todo integrando gente más joven, estamos hablando de Instagram, de Facebook, Twitter, cualquiera de estas plataformas, donde pueda haber un espacio que tal vez se crea una especie de junta de los grupos que manejen el contenido, ¿verdad? Para que haya unos filtros y se establezcan de una manera y unos parámetros de qué se va a publicar ahí o no, pero facilite, sobre todo aquellos que están empezando en el plano digital, a que los que ya tenemos un poquito más de exposición, le podamos ayudar a lograr esa visibilidad en todo la isla. Magnífico. Y también internacional, porque eso también nos ayuda con el apoyo de la diáspora. Estamos hablando de un autogobierno más grandecito. Y verdaderamente hacia eso, como habla ella, hacia eso es que vamos. Es el junte del gobierno de autogobierno de Casa Pueblo con el gobierno de Montechoca. Y nos juntamos y aprendemos allá de las dos direcciones. Mira, me obligaron a escribir una reflexión de esto. ¿Usted quiere que son 3 puntos? ¿Lo quiere que los lea o nos vamos para el cine? Sí. ¿Y con eso cerramos? Sí, porque me están haciendo señales de allá y hacen así. Rapidito, 5 minutos. Ajá. Mi nombre es Yari Santos y soy parte de Me parece que ante nosotros tenemos un reto bien grande. Un reto que va
Mira. Sí. Mira, pues mira, son 3 puntos cortos, ¿está bien? Porfa, me dicen sí o no. Sí, porque hay gente que toma los micrófonos y siguen hablando y hablando. Y entonces lo que yo voy a decir aquí es la reflexión mía, no necesariamente de ustedes, pero los autogobiernos comunitarios de organizaciones aquí presentes planifican, deciden y ejecutan sus proyectos con sabiduría. ¿Eso es verdad? Expresan su voz propia en la resistencia, luchando y construyendo alternativas por el bien común. Y esas dos, ¿está bien? Sí. Podemos concluir que esos autogobiernos comunitarios han creado un proceso de autodeterminación desde el interior del pueblo, desde abajo hacia arriba. Sí. Ellos se autodeterminan y deciden. No están esperando por el Congreso de Estados Unidos ni por la legislatura colonial. ¿Están autodeterminándose, sí o no? Sí. Bueno, el segundo, esa autodeterminación se realiza desde territorios insumisos, en Aguada, Rincón, Cagua, Puerto de Tierra, Adjunta, entre otros territorios insumisos. ¿Y eso es verdad? Sí. Se trata de una praxis comunitaria entre tantos asuntos, por el derecho de la mujer, la niñez, los humildes y los seres humanos que están por nacer, desarrollando un proceso de autodescolonización. Sí. ¿Es verdad? Sí. Atrás queda el miedo, la impotencia, la dependencia y la servidumbre. ¿Eso es verdad? Sí. ¿Lo dejamos atrás todos nosotros? Dejamos el miedo, la servidumbre y la impotencia, que eso es el colonialismo. Y otras comunidades marginadas. Quiere decir que este es un proceso de autodescolonización. ¿Es verdad? Sí. Bueno, y al final, tienen que aplaudir, no. Tercero, podemos concluir que el modelo político, económico, patriarcal, neoliberal y colonial en Puerto Rico está obsoleto, caduco, inoperante y corrupto. ¿Eso es verdad? Entonces, para concluir, así que por voluntad propia, los aquí presentes, decidimos seguir luchando, practicando la solidaridad y el apoyo mutuo, porque decidimos hoy continuar con lo que venimos haciendo, construyendo la patria alternativa en el archipiélago borincano. Muchas gracias. Que se convierta ese documento en la declaración del Junte. ¿Están de acuerdo? Sí, de acuerdo. Ave María, ustedes son valientes. Mira, entonces vamos para el cine. ¿Cómo hacemos para ir al cine? ¿Hay algo? ¿Ya podemos pasar? Sí. Pero así. Mira, que vamos a quedarnos nosotros aquí un momentito. ¿Qué le parece? Dale. Un segundito y los demás se pueden ir al cine. Pues muchísimas gracias. Y levantamos los trabajos. Vale. Mira, ponte una música bien fuerte.